vamos a meternos en lo que es la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a seguir. Habíamos visto la primera carta de Tesalonicenses. Habíamos visto un poco el contexto, cómo había nacido esta iglesia. Y habíamos visto un poco la problemática de la iglesia y cómo el apóstol Pablo en la primera carta le escribe a estos tesalonicenses, ¿no?, a esta iglesia ahí en esa ciudad, para animarlos. ¿Sí? Ellos estaban desanimados, ellos no tenían en claro muchas cuestiones, ¿no es cierto?, sobre la doctrina y mucho menos sobre lo que son los eventos futuros, ¿no? Entonces ellos, el hecho de ver personas, ¿no es cierto?, que servían con ellos, familia y demás, iban muriendo, ¿no es cierto?, ellos no tenían en claro a dónde iban. Entonces por eso el apóstol escribe la primera carta para dejarles bien en claro qué pasaba con aquellos que morían, ¿no? Y ahí en el capítulo, ¿no es cierto?, 4, versículo 13 al 18, da toda la explicación, ¿no es cierto?, de aquellos que mueren en Cristo, todo este evento tan majestuoso que va a pasar en un futuro, ¿no es cierto?, le da toda esa explicación y de esta manera va a ir animando el corazón, ¿no es cierto?, de estos creyentes. Va a hablar de ese regreso inminente de Jesucristo. Pero ellos, había algunas cuestiones en la primera carta que no habían entendido, ¿no es cierto?, de buena manera. ¿Sí? Ellos habían malinterpretado algunas cuestiones, algunas cosas, y a eso también habría que sumarle que había falsos maestros, ¿no es cierto? Y en este contexto de esta carta, estos falsos maestros decían que Cristo ya había venido, ¿no? Y que lo que ellos estaban viviendo ahora en este momento, ¿no es cierto?, era la gran tribulación. Entonces esto desanimaba el corazón de estos creyentes, ¿no? Ellos decían, pero ¿cómo que Cristo ya vino? ¿Y yo? ¿No? O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Entonces esto hacía que su corazón desfallezca, que su fe empiece a menguar, ¿no es cierto? Y empiece a ver en su mente, en su corazón, una incertidumbre en relación, ¿no es cierto?, a este tema, a este evento futuro. Había falsos maestros, ¿no es cierto?, que querían confundir, ¿no? Satanás tomando ventaja, ¿no es cierto? Y había una serie de cartas falsas, ¿sí? Había cartas, ¿no es cierto?, que estos falsos maestros habían hecho y que decían que tenía el sello de Pablo, ¿no? Fíjate ahí el capítulo 2, estamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Ves? Había unas cartas ahí que andaban dando vuelta, ¿no es cierto?, que transmitían esta mentira. Fíjate ahí el 3:17, Pablo va a afirmar que esta carta sí es de él. Él va a decir, la salvación es de mi... la salutación, perdón. Tienen que poner un foco acá, o yo no estoy viendo bien, o tienen que poner un foco, no se ve bien acá igual. La salutación dice de mi propia, que dice mano, de Pablo, dice, que es el signo, dice, en toda carta mía, ¿sí? Entonces, ¿ves? Había cartas, ¿no es cierto?, que no eran de Pablo. Y esto traía más confusión todavía a la iglesia y más desánimo a la iglesia. Entonces Pablo se ve obligado, entre comillas, a escribir esta segunda carta. Tenemos que entender y meternos en el contexto. Estos creyentes, ¿sí?, tenían entre 1 año y 2 años de creyentes. Eran bebés espirituales. Esta carta fue escrita entre la primera y esta segunda carta, una diferencia de unos 6 meses más o menos. Entonces eran creyentes nuevos, eran creyentes que no tenían, como hoy y vos tenemos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Eran creyentes que retenían la doctrina que Pablo les había enseñado en el momento que fundó la iglesia. Y había muchas cosas ahí que todavía no estaban claras. Entonces por eso el propósito de Pablo es animar a estos creyentes,
¿sí? Animarlos, aclarar sus mentes, aclarar sus corazones para que ellos puedan seguir firmes, ¿sí? Y que Satanás no siga tomando ventaja. Había persecución, ¿sí? Había persecución, había tribulación que ellos estaban pasando y esto también sumaba al desánimo, ¿sí? La tribulación se daba en relación al cambio, ¿no es cierto?, que ellos habían tenido. Capítulo 1, verso 9, ¿no es cierto?, habla de cómo ellos se habían convertido de los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero. Ellos habían tenido una transformación radical en sus vidas. Y esto hacía, ¿no es cierto?, que cause un impacto, pero un impacto negativo a la sociedad. Porque la sociedad, ahora la ciudad decía, estos dejaron de adorar a los dioses. Estos van a traer maldición ahora al pueblo, a la ciudad. Ahora no solo eso, sino que ellos ahora se habían convertido, ¿no es cierto?, y también dejaban de honrar a César, ¿sí? En ese tiempo, ¿no es cierto?, había un culto a César, ¿sí? Y ese culto consistía en adorar a César, adorar la estatua de César, prender incienso y declarar que César es el Señor. Ahora estos creyentes, ¿no es cierto?, entendieron que hay un solo Señor, Jesucristo, y dejaron, ¿sabes qué? Dejaron de declarar que César es el Señor, ¿sí? El César en ese tiempo, ellos lo interpretaban como que era una divinidad, como que era el guardián, ¿no es cierto?, del Imperio Romano. Entonces esto hacía que las autoridades también, ¿no es cierto?, los persigan a estos cristianos. Los encarcelaban, ¿no es cierto?, los atribulaban, los ponían en aflicción. Y a esto sumale ¿quién? Los judíos. Los judíos, aquellos que hicieron esa revuelta, ¿te acordás cuando Pablo llegó a Tesalónica? Cuando predicó, comenzó la iglesia y los judíos hicieron toda una revuelta y Pablo tuvo que salir de la ciudad. Estos judíos, ¿no es cierto?, que eran envidiosos, que ellos veían que se les estaban yendo prosélitos de ellos para el judaísmo. Entonces había todo un contexto realmente difícil, ¿no? Esto hacía que muchas personas abusen de los cristianos, ¿sí? Que haya injusticia entre ellos, ¿sí?, en la sociedad. Y esto sumaba, ¿no es cierto?, para que ellos se desanimen. Y Pablo entendía todo el contexto que ellos vivían. Por eso Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, va a escribir esta carta, segunda de Tesalonicenses. Y es una carta, ¿no es cierto?, como decíamos, que va a aclarar la mente de ellos. Vamos a leer a partir del capítulo 1, versículo del 1 al 12, tenemos hoy. Espero que Dios me dé luz para leer, porque no la tengo acá. El celular, sí, muy bien, gracias, ahí. Tengo acá. Tengo. Gracias. Ah, ahora sí, había letras acá. Muy bien. Bueno, vamos a leer ahí capítulo 1. Esperen que voy a ver ahora. Está bien. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Vieron que leo bien? Era la luz. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los santos de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pérdida de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder,
cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Comienza el apóstol Pablo escribiendo, ¿no es cierto? Ahí vemos su autoría, ¿no? Con él estaban Silvano, estaba Timoteo, ¿no? Y ellos tenían este celo por la iglesia, tenían esta preocupación por la iglesia, entonces envían esta carta a la iglesia. Vemos el destinatario a los tesalonicenses, ¿sí? A este grupo del cual estábamos hablando, en el contexto que ellos estaban. Y fíjate, en primer lugar, Pablo quiere animar, va a animar el corazón de ellos, porque Pablo dice, debemos dar gracias, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Pablo dice, nosotros estamos agradecidos por ustedes. Nosotros estamos agradecidos al Señor, oramos a Dios por ustedes. ¿Por qué cosa? Porque la fe de ustedes va creciendo. Porque la fe de ustedes en medio de un contexto tan difícil, de un contexto de tanta aflicción, de tanto dolor, de tanta persecución, de tanto padecimiento, la fe de ustedes no se apagó. La fe de ustedes va creciendo. Y la fe va creciendo y se manifiesta, ¿sabes en qué? En amor. En amor. Vos fíjate que dice el versículo que la fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás. El resultado de una fe genuina, de una fe firme, de una fe que va creciendo en la vida del creyente, se manifiesta en el amor al prójimo, en el cuidado por los demás. No es una fe egoísta, no es una fe que se limita, una fe que se alcanza, una fe que dice, no, bueno, yo me congrego, leo la Biblia, no, yo me congrego a veces en casa, yo no voy a veces a la iglesia, pero me pongo ahí una predicación, leo la Biblia, ¿no es cierto?, alabo, ¿no? Esa es una fe mediocre, porque la fe se manifiesta en la comunión con los hermanos. Se manifiesta en el amor de los hermanos. Es una fe que en medio ¿ves? de situaciones adversas no se apaga, crece. Es una fe que va a dar gloria a Dios. ¿Ves? No es una fe de una persona, ¿no es cierto?, que está en medio de una situación difícil y se pone en víctima. Y se pone y dice, uy, siempre a mí, ¿por qué siempre me pasa a mí? Y me pasó esto y me pasó aquello. ¿Ves? Esa fe, esa clase de fe no da gloria a Dios. ¿Sí? Qué hermoso que es poder ver personas que en medio de situaciones adversas y difíciles, ¿sabés qué hacen? Dan gloria a Dios y entienden el propósito por el cual están pasando, ¿sí? Porque Dios va a tratar y trata con cada uno de nosotros ¿a través de qué? A través de las pruebas. Y la prueba de nuestra fe es necesaria. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 6 dice, es necesario que tengáis que ser afligidos, ¿sí? En diversas pruebas. Y Pedro va a dar el propósito, ¿no es cierto?, de esa prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en ¿qué? En alabanza y gloria a Dios. ¿Ves? Tu fe y mi fe tiene que ser hallada en medio de la prueba, de la aflicción, del dolor, de la pérdida, tiene que dar gloria a Dios. Y tiene que avanzar, son pasos hacia la madurez. Santiago habla de esto. Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Produce paciencia. ¿Ves? El beneficio de soportar la prueba produce paciencia. La palabra paciencia ahí, ¿no es cierto?, da la idea de permanecer debajo, no escapar de la prueba, sino que es soportar la prueba,
es soportar, ¿no es cierto?, ese tiempo de dolor, de aflicción que nos toca vivir, que nos toca pasar, que no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Que no sabemos, que uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la fe dé su fruto, hasta que te dé la paciencia, ¿no es cierto?, esa oportunidad de soportar, pero después sigue el relato ahí en Santiago, porque dice y va a hablar para que seáis, ¿qué? Perfectos. ¿Sabés que esa palabra que se traduce? Maduros. ¿Ves el propósito de la prueba, de la aflicción, del dolor, de la persecución? Es probar la fe. Es probar la fe, que la fe pueda seguir creciendo. Tu fe, hermano querido, mi fe, tiene que seguir creciendo. Y Dios va a utilizar, Dios utiliza las pruebas para que tu fe y mi fe crezca. Ahora tenemos que entender que la fe va a crecer en medio de la prueba y de la aflicción que Dios va a mandar, no de las consecuencias que vos estás pagando. Muchas veces decimos, no, estoy en una prueba económica, claro, reventaste la tarjeta, ¿no? Le metiste tarjeta, compraste, ¿no? Satisfaciste todos tus deseos, que celular, que tele, que esto, que el otro. Después pagamos, ¿no? Ese viejo dicho, ¿no? Después pagamos, ¿no? Y ahora, claro, estás hasta acá con la tarjeta pagando el mínimo. Y decimos, no estoy en una prueba económica. No, estás pagando las consecuencias de tus malas decisiones, de tu carnalidad, de querer obtener cosas a cualquier costo, a cualquier beneficio, ¿sí? ¿Sabes? En ese caso, en medio de ese proceso, ¿sabes qué tenés que hacer? Te tenés que arrepentir, pedirle perdón a Dios y esperar en la gracia de Dios, que Dios en su gracia y misericordia te va a ayudar, pero te tenés que arrepentir, porque te metiste solito, estoy pasando una prueba con mi esposo, con mi esposa, ¿no? Y claro, te casaste con un inconverso. Te casaste con una inconversa y claro, o sea, desobedeciste a Dios, estás pagando tus consecuencias. ¿Hasta cuándo van a ser las consecuencias? Y no sé, hasta que Dios en su gracia y misericordia lo decida. ¿Te das cuenta? Tenemos que interpretar y discernir qué son las pruebas que vienen de Dios y cuáles son las consecuencias que yo estoy pagando. Si yo hoy entiendo que estoy sufriendo consecuencias, no te queda otra que clamar a Dios por misericordia, arrepentirte y pedirle, Señor, ayúdame, ya está, porque no se puede volver el tiempo atrás, ya está. Pero ahora empezá a hacer las cosas bien, empezá a honrar a Dios, empezá a tomarte de este recurso divino de la fe y empezá a crecer en medio, ya está, las decisiones malas ya está, ya se tomaron. Ahora empezá a crecer en medio de eso, pero se necesita arrepentimiento para que Dios empiece a obrar. Y ahora esa fe y esas malas decisiones se tienen que manifestar, dice, en el amor, en un amor práctico, no en un amor egoísta, ¿no? No en esa jactancia, no, yo amo a Dios, claro, no amo a Dios y no saluda a tu hermano. No amo a Dios y no te importa el que tenés al lado, yo amo a Dios. No, y Juan dice, pero ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves y qué? ¿Y aborrecer a tu hermano? Vos sos un incongruente. Vos no estás bien, no estás pensando bien. O sea, no te jactes de amar a Dios cuando no saludás a tu hermano, cuando no te llevas bien con tu hermano, cuando esquivás a tu hermano. No te jactes. No te jactes de servir a Dios, de amar a Dios, de hacer obras, cuando tu corazón no está bien con alguien. No te jactes. Entonces la fe genuina, esa fe firme, se manifiesta en un amor sincero, en un amor genuino. Juan en el capítulo 3, versículo 18 creo que es, dice, hermanos, no amemos, o hijitos dice, no amemos de palabra, ¿no? Sino que amemos ¿de qué? En hechos y en verdad. En hechos y en verdad. Ahora todos tenemos que hacer eso. Salí del papel de víctima, ay, nadie me visita. Ay, cuando yo estuve en esta, nadie me vino a ver. ¿A quién fuiste a ver vos? ¿A cuánto fuiste a ver vos?
¿Por cuántos oraste? ¿Por cuántos te interesaste que ahora estás reclamando? Ay, no, a mí nadie me viene a ver. El pastor tiene tiempo para otros, para mí no. ¿Alguna vez dijiste eso? Sos un incongruente, somos incongruentes muchas veces. Muchas veces no pensamos bien. Muchas veces nuestro corazón está lastimado, está herido porque nosotros vemos mal las cosas. Porque nosotros no tenemos una fe genuina que se debe manifestar en un amor genuino, en el interés en los demás, en el interés de los demás. Entonces Pablo le dice, wow, damos gracias a Dios por ustedes. Qué tremendo, qué tremendo. En medio de todo este contexto, ustedes van creciendo. Su fe es evidente, su fe se evidencia, hay algo genuino en ustedes, porque se manifiesta. Y nosotros, dice, nos gloriamos. Esta idea, fíjate que Pablo dice, y es la única iglesia de la cual Pablo utiliza esta expresión, nos gloriamos de ustedes en las iglesias. Porque ¿sabés qué hacía Pablo en sus viajes misioneros? Se gloriaban los tesalonicenses. Y él le decía a los corintios, los tesalonicenses, fíjate en 2 Corintios, un poquito para atrás. Capítulo 8, versículo 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, tesalonicenses, Filipos y Berea, estas tres iglesias estaban ahí. Dice que en grande prueba de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjate ahí en Romanos, capítulo 15. Fíjate lo que era la iglesia de tesalonicenses, de Filipos, de Berea. Fíjate ahí en Romanos, capítulo 15, versículo 25 creo que es. Vamos a leerlo. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Tuvieron bien hacer. Claro, cuando hay una fe genuina, cuando hay una fe sincera, y esto se manifiesta en el amor, ¿no es cierto? Hay algo que nace, que nadie te tiene que obligar, ¿no? Porque el hecho de ayudar, el hecho de ofrendar, es una cuestión entre tu corazón, mi corazón y Dios. No es por obligación, no es el punto del fin justifica los medios, no. Eso es en el mundo, un concepto del mundo. Cuando hay un amor genuino, ¿sabes qué? Ese amor te impulsa, te impulsa. Estos tesalonicenses, estas iglesias dijeron, che, los hermanos de Jerusalén, los judíos, la iglesia había nacido en Jerusalén, ¿no? Con los judíos, estaban siendo perseguidos. La iglesia ahí, el tiempo, el contexto de ahí de Jerusalén era atroz, no se comparaba con este contexto, porque tenían persecución, muerte, encarcelamiento, perdían todo. Y ellos dijeron, che, esto la están pasando mal, los de Jerusalén la están pasando mal. Nosotros, bueno, no estamos tan bien, pero vamos a un esfuerzo, vamos a ofrendar, ¿ves? Es algo que sale del corazón. Ahí en Corintios habla, ¿no es cierto?, que Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Si es por obligación, ¿sabes qué? Te voy a decir, no lo hagas. No lo hagas. Si es por exigencia, si es por presión, no lo hagas. Dios no necesita tu plata. Dios no necesita mi plata. Estamos hartos de escuchar, ¿no es cierto?, el evangelio de la prosperidad. Si vos das, vas a recibir. Si das tanto, vas a recibir. Es un engaño de Satanás.
El amor genuino, la fe genuina, te va a impulsar a ofrendar como se debe ofrendar. Te va a dar sabiduría para ofrendar a quien se tiene que ofrendar. No es por tener afinidad con alguien, no es por, no. Dios te lo va a mostrar. Tenemos que estar en comunión con Él. Y tiene que partir de nuestro corazón. Volvamos ahí a Tesalonicenses. Y Pablo dice, hermano, nos gloriamos en ustedes. La verdad, nos gloriamos. Este gloriarnos tiene que dar la idea de hablar bien de alguien, ¿sí? Y Pablo iba y hablaba bien, ¿no es cierto?, de los tesalonicenses. ¿La gente habla bien de vos? ¿De mí habla bien? ¿No? ¿Hay de qué gloriarse? ¿Sí? Como iglesia, ¿no? ¿Será así? No sé cómo será. La verdad no sé cómo será. Pero es lo que tenemos que hacer. Entonces Pablo va a animar a estos creyentes y va a resaltar las virtudes de esta iglesia. Y ahora va a entrar en el tema, ¿no es cierto? Este tema que había traído confusión. Ahora va a entrar en los eventos futuros, en el evento futuro, en la escatología se le dice, ¿no? Y dice, esto es demostración. Pablo decía, cierro con esto, nos gloriamos no solo en lo que ellos vivían, sino también en la paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ustedes van a traer dignidad, les dice Pablo, ustedes son tenidos igual por dignos, porque ustedes están haciendo bien las cosas, porque ustedes traen gloria a Dios, Todo lo que los tesalonicenses hacían, si vos recordás el capítulo 1 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, ustedes lo llenaron todo con el Evangelio, un año de creyente, menos de un año de creyente. Y habían llenado todo Macedonia y Acaya con el Evangelio. Y Pablo dice, nosotros ya no tenemos necesidad de ¿qué? De predicar el Evangelio. Porque partiendo de ustedes, dice, ustedes lo divulgaron. Era tremenda la iglesia de Tesalónica, ¿no? Era una iglesia que iba adelante, una iglesia que había abrazado y había entendido el Evangelio. Había abrazado la palabra de Dios. Y había entendido el propósito por lo cual eran iglesia, que era predicar, ¿no? Que era anunciar las virtudes, como dice Pedro. Entonces ahora comienza Pablo diciendo esto, metiéndose en este tema, ¿no? Versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Qué tremendo, ¿no? Pablo les dice, no, Pablo ahora quiere traer paz al corazón y a la mente de ellos. Pablo les quiere decir, ustedes sigan así, sigan firmes. Ustedes no se preocupen por aquellos que los maltratan, que le meten palo en la rueda, que te pone el parlantito, viste, así de frente en tu casa o al lado, no, te estacionan los coches, ¿no? Ahí en la vereda de tu... No te preocupes por eso. No pelees por eso. No te pongas en modo vengativo o defensor de eso. Porque hay uno, ¿no es cierto?, que vela por todos ustedes, dice. Y hay uno que va a dar retribución a aquellos que hacen mal a su iglesia, a los cristianos. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Entonces dice Pablo, es justo que Dios, ¿no es cierto?, lleve a tribulación a aquellos que los atribulan a ustedes. Ustedes no se preocupen, porque todas estas personas malvadas van a pagar. Pero no van a pagar, nosotros no le vamos a... Dios les va a pagar. El soberano sobre todas las cosas, Él, aquel que no se le escapa nada, aquel que sabe todas las cosas. Ustedes sigan adelante, sigan haciendo lo que tienen que hacer. Sigan padeciendo por causa del nombre de Cristo, porque eso es lo que vale, ¿no? No va a padecer por otras cosas. El padecimiento justo, ¿no es cierto?, es por causa del nombre de Cristo, no por otra cosa.
Entonces Pablo le dice, ustedes sigan haciéndolo porque ellos van a recibir lo que ellos merecen. Pero ustedes, dice, junto con nosotros, y esta expresión es tan tremenda, van a entrar en reposo. Va a haber un día, le dice Pablo, que van a entrar en reposo. Ese reposo tiene que ver con la paz, tiene que ver con la misma presencia de Cristo. Porque un día, fíjate cuándo van a entrar en reposo, o cuándo vamos a entrar en reposo si es que no partimos antes, aquellos que somos de Cristo. Dice, daros reposo con nosotros, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva a buscar a los suyos, que ahora vamos a ver quiénes son los suyos. Cuando Cristo vuelva a buscar a los suyos, ustedes van a entrar en reposo juntamente con nosotros. Hay algunos que ya están en reposo, ¿no? Aquellos que partieron y son del Señor, están en el reposo con el Señor. Pablo dice ahí en 2 Corintios 5:8, creo que es, ausentes en cuerpo, muertos, presentes con Cristo. Entonces, esto es lo que le decía a los tesalonicenses. Aquellos que murieron ya están con Cristo y van a ser resucitados, le decía, ¿no? Ahí veíamos la vez pasada. Pero Pablo le dice, vamos a entrar en reposo. Todo este sufrimiento, toda esta persecución, todo este dolor, toda esta aflicción, un día se va a terminar. Un día se va a terminar. Y nos va a abundar, ¿sabes qué? La paz. Nos va a abundar el gozo. Y donde dice, hay un relato que es tremendo, ¿no? Porque nos da un poco la idea de cómo va a ser ese reposo. Fíjate, Apocalipsis capítulo 21, el versículo 4, 3 y 4 creo que es. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Va a ser un tiempo, hermanos, increíble. Un tiempo de plenitud para la iglesia. Un tiempo de adoración para Cristo. Un tiempo donde ya no vamos a luchar con el pecado, con la carne. No, vamos a estar en el Espíritu con el Señor, alabando, honrando a nuestro Salvador, en presencia de Él. Ese es el reposo. Ese es el reposo que esperamos. ¿Sí? La manifestación gloriosa de Jesucristo, cuando venga a buscar a su iglesia, cuando tome a su iglesia, como leíamos en el relato. Ese va a ser el día más glorioso, más esplendoroso, es el evento futuro, ¿no?, más extraordinario de toda la humanidad, desde el comienzo de la creación hasta el fin de los tiempos. Este evento es sumamente extraordinario, majestuoso, es algo que no podemos llegar a entender cómo va a ser, pero va a ser. Y ahí estaremos con Él. Y Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Pero después dice, en llama de fuego, para dar retribución, o sea, para pagar. Esto está hablando del inicio de un juicio, en llama de fuego. Esto es el inicio de un juicio. Va a haber un juicio. ¿Para quién? ¿Para quién va a haber ese juicio? Fíjate, ¿no? Qué explícito que es Pablo, porque dice, para dar retribución. Retribución es pagar, ¿no es cierto? Dice, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A estos que tienen en menos a Dios, a estos que se burlan de Dios, a estos que se burlan, ¿no?, los burlones del Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. Es una palabra griega que significa buena noticia, ¿sí? Está lejos de ser una religión, ¿sí?
Pero Pablo dice a estos que se burlan, de Dios, que se burlan del Evangelio, de esta gran noticia de salvación, a estos se les va a dar la paga justa. Estos van a recibir la paga. ¿Sabes cuál es la paga para estas personas? Fíjate, el versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es el segundo evento tremendo, tristísimo. En contraste con el primer evento, este es un evento de dolor, este es un evento de pérdida, este es un evento de aflicción, este es un evento donde las personas que no reconocieron a Dios, que no reconocieron la obra maravillosa de Cristo en la cruz, van a sufrir eterna perdición, excluidos, dice, de la presencia de Dios, lejos de Dios. Y la expresión sufrirán, van a sufrir una eternidad lejos de la presencia de Dios. Lo creas o no lo creas, te guste o no te guste, un día te vas a acordar de esta palabra, de la palabra de Dios, porque el Señor en su justicia advierte. Dios advierte. Y si hoy estás acá y todavía no has reconocido a Dios como el soberano, como el creador del universo, como el dador de la vida, porque vos y yo estamos acá, ¿sabes por qué? Porque a Él le place, porque Él tiene misericordia todavía de vos y de mí, porque si fuera por tus decisiones, por tus consecuencias, estarías muerto, pero Dios te tiene con vida hoy, ¿sabes para qué? Para escuchar, para advertirte que si no reconoces a Dios, si no reconoces la obra de Cristo, tu condición, que por causa de tu pecado, de tu maldad, te vas a ir al infierno y no reconoces que Cristo vino a este mundo, murió en la cruz por nosotros los pecadores, y no lo recibís y no lo reconoces como tu Salvador y Señor de tu vida, te vas a ir al infierno. Ese es el mensaje, esa es la noticia, esa es tu condición, estás separado de Dios, tu maldad, tu pecado, tu vida desordenada, todo lo que haces que va en contra de Dios te condena, te guste o no te guste. Y Dios te dice, hay salvación, hay salvación. Si estás acá, si respirás, fíjate que esté al lado tuyo que respire. Si estás acá y respirás, ¿sabés qué? Tenés salvación. La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Y hoy es el día donde vos podés reconocer a Cristo como tu Salvador. Podés abrazarlo, podés decirle, Señor, soy un pecador, soy malo, hago cosas malas. ¿Sí? Te reconozco que vos sos bueno. Reconozco que vos viniste a este mundo, caminaste entre nosotros y que moriste en la cruz para perdón de pecados. Que la sangre que vos derramaste en la cruz tiene poder para perdonar todos mis pecados y así hacerme entrar en el reposo con Cristo. Entonces hoy es el día, hoy es la mañana. Pablo sigue diciendo, y fíjate Apocalipsis, ya voy a ir terminando. Apocalipsis capítulo 20 también habla de este suceso. Apocalipsis capítulo 20 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el relato, este es el retrato, el cuadro para aquellos que niegan a Cristo, para aquellos que niegan a Dios, para aquellos, ¿no es cierto?, que se jactan en su propia fuerza, en su propia capacidad, para aquellos que creen, ¿no es cierto?, que son buenos. No sos bueno, yo no soy bueno. Ninguno de los que estamos acá es bueno delante de Dios, ante su justicia. Todos somos pecadores. Pablo sigue el relato
¿no? Y todo este relato, ¿no es cierto?, va a atrapar el corazón y la mente de los tesalonicenses y va a traer claridad, ¿sí? Y les va a dar paz, les va a dar paz, les va a dar paz. Y dice el versículo 10, cuando vengan aquel día, no sigue con el relato, dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado, dice, en todos los que creyeron, dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En aquel momento muchos van a sufrir pérdida, otros van a tener ganancia. Muchos se van a gozar con Cristo en la presencia de Él y otros van a sufrir perdición en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la verdad espiritual. Estos son los eventos futuros. ¿Querías saber sobre el futuro? ¿Sí? ¿Te interesa? Bueno, este es el futuro. Este es el futuro de la humanidad. Esto es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces Pablo le dice y los anima a seguir adelante. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga, dice, por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Los tesalonicenses eran fuertes en su fe, ¿sabes por qué? Porque no dependía de ellos. No dependía de su fuerza, de su capacidad. Dependían de Dios, de la fuerza de su poder. El apóstol Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ahí es donde opera el poder de Dios. Ahí es donde opera el poder del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y ahí somos fuertes. Y ahí tenemos ánimo y tenemos fortaleza para pararnos firmes ante una pérdida de un ser querido, porque tenemos esperanza, porque tenemos principios claros, porque creemos a la palabra de Dios. Entonces, soy fuerte. Y la gente dice, wow, ¿no? Perdió su papá, su mamá, su abuelo, su hermano, pero lo veo bien. Pero no es él, es el poder de Dios que actúa en él. ¿Sí? ¿Que vas a seguir teniendo problemas? Sí, los vas a seguir teniendo, ¿eh? Pero si Dios está en tu vida, te va a dar la fuerza para poder sobrellevar esos problemas. ¿Sí? Entonces Pablo dice, oramos por ustedes, para que Dios les dé poder, para que ustedes sigan manteniendo la bandera de Cristo, para que ustedes sigan glorificando a Dios, aún en medio de toda la atrocidad de la persecución. Tienen que dar gloria a Dios, tenemos que dar gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a concluir este tiempo. Y si vos en esta hora vamos a cerrar los ojos, vamos a orar, y si en esta hora vos entendiste, y si vos creés en la palabra de Dios, en la verdad bíblica que acabamos de escuchar, y si vos todavía no reconociste a Dios, si vos no obedeciste al Evangelio, no reconociste la obra de Cristo en la cruz, ¿sabés qué? Estás en problemas. Hoy estás sentado acá, mañana ya no podés estar, porque Dios es el dador de la vida. Y si vos entendiste esta gran verdad bíblica, no mi verdad, ¿no? No, la verdad de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Y todavía tenés duda en tu fe, porque viste que vas, venís, haces lo que querés, volvés de nuevo, viste, y vas bajo la bandera, ay, el Señor me conoce. Sí, el Señor te conoce que sos un hipócrita, te conoce que no tenés una fe genuina, te conoce y sabe que todavía no tenés a Cristo en tu vida, que todavía no lo reconociste como Señor. Y conoce lo que estás viviendo por tus malas decisiones, por lo que sos, lo que fuiste, por lo que seguís siendo. Pero hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es un día donde vos y yo tenemos la oportunidad para venir al trono de la gracia de Dios, para hallar el oportuno socorro, para poder decirle a Dios, Dios, reconozco mi vida miserable, reconozco que soy malo, reconozco que soy un pecador, reconozco que intento hacer lo bueno, pero no soy bueno, la verdad que no soy bueno.
porque tu palabra lo dice así, somos todos pecadores. Y hoy es el día en que podés decirle, Señor, reconozco, quiero reconocerte, quiero creer en ti. Quiero creer que sos un Dios soberano, quiero creer que sos el dador de la vida, quiero creer que hoy estoy acá porque tú eres misericordioso, un Dios lleno de amor y lleno de gracia. Y quiero creer que Cristo murió por todos mis pecados. Quiero creer que Él tiene el poder para transformar mi vida, para darme una vida nueva. Porque la palabra de Dios dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y quiero recibirte en mi corazón. Quiero creer en tu persona, en la obra que hiciste en la cruz, por todos nosotros, por mis pecados, por los pecados de la humanidad. Creo en la sangre que tiene poder para limpiar todos nuestros pecados y para hacernos aptos delante de Dios. Y decirle ahí en el silencio de tu corazón, todos con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, no importa que está al lado, no importa. Muchos por vergüenza se van a ir al infierno, ¿sabías? Pero muchos más por soberbia, por incredulidad. Y esta es una realidad. Y hasta que no estés en ese lugar, no te vas a dar cuenta, pero ya va a ser tarde. Hay que decirle, Señor, entra a mi vida. Necesito una vida nueva. Necesito cambiar mi estilo de vida, necesito cambiar mi mente, mi corazón. Necesito una nueva oportunidad, un nuevo estilo de vida que sé que tú tienes el poder para darlo. Señor, hay muchos testimonios en este lugar donde tú hiciste una obra maravillosa y la sigues haciendo, donde tú has transformado la vida de muchos, como has transformado la vida de los tesalonicenses que dejaron los ídolos, su estilo de vida pecaminoso para servir a un Dios vivo y verdadero. Decirle, Señor, te acepto como mi Salvador, entra a mi vida, transforma mi vida. Te pido perdón por todo lo malo, por todo el daño que he hecho. Hemos sido malos, hemos lastimado, hemos dañado. Y Dios tiene el perdón. Dios tiene perdón para todos. Así que si en esta mañana le dijiste, Señor, entra a mi vida, te reconozco, te acepto como mi Salvador, levantá tu mano, así oramos por vos. Levantá tu mano, así nos acercamos y charlamos y aclaramos, quizás todavía hay confusión. Y si no, hacelo en tu casa, reflexioná, pensá. Sí, pero hoy es el día de salvación. Señor, te honramos en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias por tus verdades. Gracias porque creemos realmente en tu palabra. Gracias porque hemos experimentado ese poder. Gracias porque tú, Señor, cambiaste el rumbo de mi vida. Señor, gracias porque me diste una nueva vida, porque me salvaste, porque transformaste mi vida. Y es por pura gracia tuya. Señor, tú has transformado la vida de muchos de los que estamos acá. Y por eso, Señor, te damos gloria a ti, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos. Te agradecemos por tu palabra y por todo. En el nombre de Jesús. Amén.